Vamos a iniciar una presentación, un tutorial acerca de la primera parte de la formulación de un trabajo de investigación, del proyecto de investigación. Vamos a iniciar con la formulación del problema de investigación. Antes de iniciar, debo delimitar algunos puntos o detallarlos. Una cosa es propósito del estudio y otra cosa es línea de investigación. Propósito del estudio hace referencia a una temática específica que normalmente es dada por una institución. Es decir, por ejemplo, si un psicólogo que trabaja en una institución educativa, el director le dice: quiero que realices un estudio acerca del consumo de sustancias psicoactivas en los estudiantes de esta institución, el psicólogo tiene que hacer ese estudio, aun cuando no sea de su agrado, lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque está determinado de manera externa. Ese es el propósito del estudio y es bien puntual. Él solamente sabrá de repente el porcentaje de estudiantes que consumen sustancias psicoactivas. En cambio, una línea de investigación hace referencia a una temática mucho más amplia, que normalmente está ligado a una preferencia, un gusto, un entusiasmo, una pasión del investigador por esa temática. Por ejemplo, si le gusta conocer más sobre la violencia, entonces un investigador se puede dedicar como línea de investigación a la violencia, maltrato familiar o violencia familiar. Le digo esto ¿por qué? Porque este concepto, línea de investigación, en los últimos tiempos está siendo muy utilizado en las instituciones universitarias. Será que están creando líneas de investigación y el estudiante no sabe a qué se refiere con la línea de investigación. Entonces es importante, antes de iniciar un estudio, hablando de un estudiante universitario, tiene que enterarse si hay una línea, si existe una línea de investigación en su universidad. Toda temática, toda investigación surge de problemas teóricos, empíricos o prácticos. Es el deseo por querer responder a una inquietud, a una pregunta que surge de la realidad. Otro aspecto que debemos considerar al momento de iniciar nuestro trabajo de investigación es cuánto queremos saber, cuánto queremos conocer, y estamos hablando de los niveles de investigación. Entonces, si un investigador quisiera saber qué está sucediendo en este colegio, lo que sabemos es que el rendimiento académico es muy bajo, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y entonces el investigador podría hacer un estudio de nivel exploratorio para descubrir qué es lo que sucede en esta institución, qué pasa con los alumnos. A diferencia de otras instituciones, el rendimiento es muy bajo. Pero si el investigador o el profesional ya conoce la realidad problemática, entonces puede hacer un estudio de nivel descriptivo. Si yo descubro que el problema en la institución es estilos de aprendizaje, entonces puedo hacer un estudio descriptivo para saber cuáles son esos estudios de aprendizaje en los estudiantes. De repente existe un estilo de aprendizaje predominante en relación a los otros. Eso me permitirá más adelante avanzar en mi línea de investigación y luego darle solución a esta problemática. Pero por eso digo, hay que conocer cuáles son esos niveles. Cuando hablamos de niveles de investigación, ya estamos hablando de la parte metodológica, pero es necesario saberlo antes de iniciar nuestra investigación. Para ello, nosotros nos recurrimos a teóricos, a metodólogos. Uno de ellos, un grupo de metodólogos, son Hernández, Fernández y Baptista, que tienen un libro sobre investigación científica que es muy clásico, es muy utilizado, por eso es que lo citamos aquí. Pero podemos utilizar a otros autores. Personalmente propongo al autor Supo. La propuesta de Supo es mucho más amplia y supera algunas limitaciones de la propuesta anterior. Igual que el anterior caso, está en nivel exploratorio. Como dijimos, tiene que ver con algo que aún no se conoce. Es, como dice aquí, el primer acercamiento a la realidad, al fenómeno. No sabemos lo que sucede aquí. Por eso es que nos estamos acercando, para identificar esa problemática. O de repente ya se sabe, pero es muy poco lo que se sabe de esa realidad problemática.
Cuando uno ya conoce esa problemática, entonces uno puede plantearse algo más y decir cómo se presenta esa realidad en la realidad, esa realidad o esa problemática en la realidad. Y estamos hablando de lo que los fenómenos se presentan en circunstancias temporales y geográficas bien delimitadas. Aquí se utiliza el análisis estadístico univariado, es decir, trabajamos con una sola variable en una población determinada, y lo que nosotros vamos a estudiar es válido solo para esa población determinada, no es para más. No podemos generalizar los resultados. La autoestima que exista en estudiantes universitarios de la ciudad de Chimbote es válido en este estudio para la ciudad de Chimbote, no es lo mismo para Lima, Trujillo, aun cuando pueda ser muy cercano a la ciudad de Trujillo. El siguiente nivel es un nivel relacional, y el doctor supo hacer la propuesta de nivel relacional, a diferencia de los autores anteriores que hablaban de un nivel correlacional. ¿Por qué hace esta diferencia? Porque el nivel relacional permite hablar de manera general de dos procedimientos estadísticos: la correlación y la asociación. La correlación entre variables numéricas y la asociación entre variables categóricas. También tenemos un nivel explicativo que lo utilizamos cuando nosotros sabemos que existe una relación entre las variables, pero no sabemos qué tipo de relación, es decir, aquí no hay relación causal. En cambio, aquí se quiere demostrar esa relación causal. Podemos avanzar en el estudio a un nivel predictivo para saber qué es lo que va a suceder con esta problemática. Y por último, llegamos a un nivel aplicativo, cuando el interés del investigador es proponer algo, por ejemplo, un programa de intervención para mejorar la autoestima. Esto es nivel aplicativo, es un nivel práctico, es netamente conocimiento práctico. En cambio, los niveles anteriores o inferiores son netamente teóricos. Entonces, es importante que el que va a iniciar su investigación sepa definir, sepa determinar en qué nivel es el que se va a encontrar su estudio, qué es lo que quiere conocer, qué es lo que quiere saber, a qué quiere dar respuesta. ¿Por qué? Porque el procedimiento, todo el procedimiento, toda la redacción del trabajo se alinea al nivel de investigación. Si es válido decir, el lenguaje o cada nivel tiene su propio lenguaje. Entonces hay que cuidar el nivel de investigación. Quiero decir, antes de continuar, que esta presentación está hecha exclusivamente para este nivel de investigación, para un nivel descriptivo. No es válido ni para el exploratorio ni para los otros niveles. Entonces, si tú has decidido hacer un estudio descriptivo, esto te conviene. Título de la investigación. El título de la investigación es como si tuviéramos el DNI. El DNI es un documento muy puntual, con información bien puntual. Aun cuando existe mucha información buena, ¿sí?, información importante, no todo puede ir en el DNI. Imagínense, si tuviéramos que colocar todo lo que hemos vivido, podría ser como esta biblioteca. Pero no queremos que todo esto vaya en el DNI. Entonces tenemos que saber seleccionar la información. Por lo tanto, el DNI debe referirse al tema principal, debe ser claro y preciso, y debe ser completo. Debemos saber conjugar tanto la claridad y la precisión con que sea completo. No podemos sacrificar información que le haga perder sentido a nuestra investigación. Asimismo, debemos evitar la utilización de artículos y preposiciones al principio del título, es decir, la satisfacción con la vida en estudiantes universitarios. No podemos utilizar ese artículo. ¿Por qué? Porque genera confusión al momento de registrar los trabajos de investigación.
Para un bibliotecario es sumamente importante la primera palabra. Si tú utilizas el artículo la, entonces el bibliotecario lo va a tener que registrar con la como primera palabra y no como satisfacción con la vida. Y cuando tú quieras recuperar, cuando tú quieras buscar información sobre satisfacción con la vida, tal vez no encuentres el trabajo que se publicó. ¿Por qué? Porque esa información lo vas a encontrar en el apartado de las palabras que inician con L, cuando tú lo necesitabas con S. Entonces no es recomendable utilizar ese artículo al inicio del título. Un buen título debe tener el propósito del estudio, la variable que se va a investigar y la población delimitado en espacio y tiempo. Un ejemplo sería personalidad prevalente de universitarios, Chimbote, 2015. Si ustedes se fijan, es un título bien corto. O incidencia de depresión en la ciudad de Santa, Ancash, 2015. Existe también, como caso especial, la forma de describir el siguiente título: diferencias entre la prevalencia de bullying en Ancash y en Perú. Esto hace referencia a una forma de trabajo que tiene que ver con comparación. Pero aquí en este trabajo, en esta presentación, nos vamos a centrar a estas dos formas, a estos dos propósitos de prevalencia e incidencia. Gran parte de la información que estamos utilizando en esta diapositiva es la del doctor Supo. Propósito de la investigación, dijimos, incidencia-prevalencia. La incidencia es la velocidad con la que ocurren las cosas. Por ejemplo, al menos 30 niños al día son víctimas de bullying en el Perú. ¿Cómo se supo? ¿Cómo se llegó a este conocimiento? A través de un estudio de incidencias. En cambio, si tú quieres saber el número de casos que hay en la población, tendrías que estudiar prevalencias. Es decir, si tú quieres saber cuántos casos de bullying hay en la ciudad de Chimbote, tienes que saber hacer un estudio de prevalencia. Ojo que estamos hablando de estudios descriptivos. En los estudios descriptivos entonces estudiaríamos incidencias y prevalencias. Vamos a entrar ahora al planteamiento del problema. Algunos le llaman formulación del problema también. El primer componente que nos encontramos es la caracterización del problema de investigación. Esto va a depender bastante de las instituciones. Otras instituciones no consideran la caracterización, pero yo lo estoy haciendo de manera general. ¿Cómo se elabora o qué es la caracterización? La caracterización son las características que tiene tu problema que vas a investigar. Como esquema podemos proponer lo siguiente: es un triángulo invertido. En la parte superior está la parte más grande, macro; la parte intermedia, meso, que es un término medio, y micro, que es la parte más pequeña de lo que tú vas a redactar. La parte macro tiene que ver con la contextualización. Podría haber una contextualización geográfica. Por ejemplo, si tú quieres saber sobre violencia familiar o bullying, podríamos saber cómo está el tema del bullying a nivel mundial, cómo se presenta en Europa, cómo se presenta en España, en Inglaterra, o en Japón, o en China, o en Estados Unidos, y cada vez puedes ir acercándote más a tu realidad. América Latina, Perú, Ancash, y llegas a tu ciudad, si fuera el caso, Chimbote, y sigues bajando y llegas de repente a una institución de Chimbote, institución educativa tal. Si te das cuenta, cada vez has delimitado más tu problemática, lo que tú quieres estudiar. Y entonces la contextualización tiene como característica que la información que vas a utilizar no es que tú lo has conseguido, no es que tú tienes que irte por todo el mundo recolectando la información. Esa información ya existe, están en las bases de datos, lo encuentras en la web, lo encuentras en artículos, en revistas.
Entonces, una característica de esta información inicial es que es una información racional. ¿Qué significa racional? Significa que existe en las bases teóricas, existe, ha sido elaborado ya. Por lo tanto, como indicador de que estás utilizando una información racional es o son las citas que debes utilizar de las fuentes utilizadas. En cambio, la última parte, la parte más pequeña, que tiene que ver con la delimitación, es una información empírica que solamente el investigador ha tenido los ojos para darse cuenta de esa realidad. ¿Y por qué? Porque es su medio en el cual él vive o convive. De repente es el centro de trabajo, de repente es su comunidad. Eso depende del investigador. Otras personas no lo han visto, por eso que no lo han estudiado. Y esto sería la propuesta de caracterización. Veamos un ejemplo. A nivel macro podríamos decir el consumo, asumiendo que el estudio es sobre el consumo de sustancias psicoactivas. El consumo de sustancias psicoactivas es una temática ampliamente estudiada, una preocupación constante de los gobiernos y de la sociedad en general, y podríamos seguir diciendo algo más sobre esto, de manera general. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señala lo siguiente: miren, el consumo de drogas sigue causando un daño considerable a la población, y podría seguir más la información. Es decir, estamos hablando de esta problemática a nivel mundial, cómo se presenta el consumo de sustancias psicoactivas, pero eso es a nivel mundial. Podemos ir bajando a América Latina, llegar a Ancash, como decíamos hace un instante, y podríamos hablar de cómo se presenta esta problemática a nivel de Ancash, qué se sabe sobre sustancias psicoactivas, y así podemos ir llegando hasta el nivel micro y hablar concretamente de una ciudad o de una institución educativa o de una institución concreta como por ejemplo Casa de la Juventud, para saber qué problemática, qué se está dando, cómo se presenta la problemática en esta realidad bien puntual, bien concreta. Esto es la caracterización. Otro componente del planteamiento del problema es la justificación, que muchas veces se confunde con la caracterización. Caracterización, ya dijimos, ¿qué características presenta tu problema? Es decir, ¿cuál es el contexto de tu problema? ¿Cómo delimitas tu problema en la realidad? En cambio, la justificación tiene que ver con las razones, los argumentos que tú utilizas para, no sé si es válido decir, para pedir permiso para realizar el estudio. Es decir, ¿crees que el estudio es lo suficientemente importante para realizarlo? Cuando sustentas, el jurado a veces pregunta y dice, ¿cuál es la importancia de tu investigación? Recuerda que vas a invertir tiempo, dinero en la realización de tu estudio, y esto tiene que ser realmente válido, es decir, hacer una investigación que valga la pena, porque si no vale la pena, entonces mejor no hacerlo. Si vas a estudiar algo que ya está estudiado, no vale la pena realizarlo. Bueno, tienes que darle motivos. Por eso que en la justificación se estila, podríamos decir, justificarlo a nivel teórico, a nivel práctico, a nivel ético, etc., a nivel metodológico. Lo más frecuente es a nivel teórico y a nivel práctico. Cuando hablamos de valor teórico nos referimos a el nivel de estudio que tú estás realizando. Ten en cuenta que los estudios exploratorio, descriptivo, hasta antes del nivel aplicativo, como vimos hace un instante, son estudios de nivel teórico. Nosotros no le vamos a resolver la vida ni el problema a nadie, solamente sabremos cuál es la situación teórica de esa problemática. En cambio, si proponemos un programa de intervención, ya es nivel práctico, pero a veces el jurado exige que haya esta justificación a nivel teórico y práctica. A nivel teórico, los estudios se justifican principalmente porque hay un vacío teórico, hay un vacío en el conocimiento de esa realidad.
No se sabe qué está sucediendo con esta realidad. Por eso es que la justificación es a nivel teórico. Pero también podría ser a nivel práctico. Bueno, aquí hay un ejemplo de una justificación a nivel teórico, aun cuando ha sido tomado de un estudio a nivel relacional. El autor aquí aclara que los estudios sobre la temática que él ha investigado es un estudio ya hecho por diferentes investigadores, pero el detalle es que los investigadores solamente se han interesado en factores intrínsecos. La propuesta, lo innovador de su estudio es que su estudio es con factores extrínsecos. Fíjense, el investigador se dio cuenta de ese detalle. Son pocos los estudios con factores extrínsecos y rendimiento académico. Por eso es que él lo está haciendo y por eso se justifica su investigación. Y el valor práctico de la del estudio, de la investigación, nosotros debemos tener mucho cuidado, porque nuestro estudio, repito, no es práctico. Pero ¿qué podríamos decir? Deberíamos decir que, hablando de los estudios descriptivos, que la información que se obtenga en esta investigación se puede utilizar en talleres, escuela de padres, en charlas preventivas, promocionales, etcétera, etcétera. Pero no podemos decir directamente que sirve para eso. No podemos decir que más adelante que vamos a recomendar que se utilice el programa o la terapia cognitivo-conductual para tal cosa, o el programa X, porque nuestro estudio no ha sido hecho para determinar ello, porque, repito, nuestro estudio es teórico y estamos hablando de los estudios de nivel descriptivo. Sobre esto de los estudios de nivel descriptivo, una gran dificultad que se presenta a los investigadores que hacen estudios de este nivel es que existe muy poca información en artículos científicos. Tal vez sea porque las instituciones le prestan poco valor, pero eso va a traer consecuencias, porque vamos a tener poca información descriptiva. ¿Y cómo hacer estudios de otros niveles si no contamos con información descriptiva? Esa es la debilidad. No vamos a tener parámetros. Por eso es que sí se debería considerar los estudios descriptivos en la investigación de manera general. Y de repente no parametrar a los estudiantes del grado que sea con niveles de investigación, como si los niveles superiores fueran más importantes que los inferiores. El siguiente componente son los objetivos de la investigación científica. ¿Cuáles son esos objetivos? ¿Qué objetivos podemos redactar en los estudios descriptivos? Tengan en cuenta, si ustedes revisan trabajos de investigación, se van a encontrar con una serie de objetivos, pero los que podemos utilizar son básicamente tres, siguiendo al doctor Supo. Son tres, porque son los más operativos. Uno de ellos es determinar, describir y estimar. ¿Cuándo utilizamos el verbo determinar? Recuerden que un objetivo se redacta iniciando con el verbo en infinitivo, ir. En este caso es determinar. Y utilizamos el verbo determinar cuando el estudio que vamos a realizar tiene como resultado final nuestra variable un valor dicotómico. Es decir, sí, no, presente, ausente. Un ejemplo de ello sería si es que quisiera hacer un estudio acerca de la presencia de consumo de sustancias psicoactivas en una institución educativa, o saber si existe depresión en una institución educativa o en una comunidad. Entonces el resultado final del estudio es dicotómico. Sabremos si existe o no existe, y no hay otra cosa más. Esto es dicotómico. Por ejemplo, determinar la presencia de bullying en las instituciones educativas de una localidad. El verbo describir lo utilizamos cuando se trata de una población completa. Por ejemplo, si los valores finales que vamos a estudiar son alto, medio, bajo, si fuera el caso, niveles de depresión, podría ser el estudio. Y esto ya no es dicotómico, es politómico.
Y entonces en esos casos utilizamos el verbo describir, pero repito, es con toda la población. Si nosotros tuviéramos que trabajar con una proporción de la población, es decir, trabajamos con una muestra, ya no utilizamos el verbo describir, sino estimar. Y esa es la diferencia entre describir y estimar. Estimar nos dice que es calcular algo a partir de una muestra. Por lo tanto, lo utilizamos solamente en esos casos. Estimar la prevalencia de consumo de alcohol en adolescentes, Piura 2015. Porque a mí me interesa esa prevalencia de consumo de alcohol. Pero no voy a trabajar con todos los adolescentes de Piura, sino con una muestra. Y una muestra probabilística. Este es el objetivo general, ¿sí? Este es el objetivo general. Y fíjense que el objetivo general es muy similar a mi título. La diferencia es que en este objetivo yo he añadido el verbo. Los objetivos específicos que podríamos redactar en los estudios descriptivos estarían orientados a conocer, por un lado, las dimensiones de la variable, si lo tuvieran. Por ejemplo, si yo estuviera haciendo un estudio sobre autoestima en mujeres maltratadas, utilizando el instrumento de Coppersmith, que tiene dos dimensiones, autoconcepto y autovaloración, entonces mi objetivo específico debería ser describir, si fuera el caso de la utilización del verbo, que voy a trabajar con toda la población, describir el autoconcepto de mujeres maltratadas de la ciudad de Chimbote. El siguiente objetivo sería describir la autovaloración de mujeres maltratadas de la ciudad de Chimbote. Fíjense que estoy interesado en conocer las dimensiones, pero si no lo tiene, entonces no habría cómo, no podría repetir el objetivo general. También el objetivo específico lo utilizamos para conocer las características de la población. Por ejemplo, describir el tipo de familia de las mujeres maltratadas de la ciudad de Chimbote, describir el grado académico o describir el estado civil, según sea el interés del investigador. Podríamos también utilizar los verbos, en otro caso, utilizar los objetivos específicos cuando que nos interesa agrupar a la población, pero esto último hay que tener muchísimo cuidado, porque si los agrupamos podríamos caer en la tentación de querer relacionar las variables. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si mi objetivo dice describir la autoestima de mujeres maltratadas de la ciudad de Chimbote según tipo de familia, entonces yo estoy haciendo otro procedimiento aquí. Y entonces cuando yo haga mi análisis, mi tentación será decir que existe relación entre las mujeres que pertenecen a una familia nuclear y tener autoestima alta, cuando mi estudio, cuando mi propósito no era relacionar, solamente describir. El hecho de que mujeres maltratadas con baja autoestima aparezcan en mi estudio que pertenecen a familias monoparentales no me dice nada respecto a su relación. ¿Podría haber relación? Sí, pero mi estudio descriptivo no está hecho para ello. Entonces, mucho cuidado al momento de hacer este tipo de utilizar este tipo de objetivos. Un objetivo, un verbo que se puede utilizar es el de comparar, pero también hay que tener mucho cuidado porque este verbo comparar, por ser versátil, que aparece en todos los niveles de investigación, nos podría también llevar a un error y cambiar sin querer de nivel de investigación. Por ejemplo, comparar prevalencias del estilo de aprendizaje de los escolares de una institución educativa en relación a toda una ciudad, teniendo en cuenta que el investigador considera que la institución educativa tal, los estilos de aprendizaje difieren significativamente en relación a lo de la ciudad. Lo estamos comparando con una proporción grande, con una ciudad. En esos casos podemos utilizar este objetivo comparar. Y por último, tenemos la pregunta de investigación.
La pregunta de investigación, en el caso de los estudios descriptivos, es bien simple. Copiamos el título y lo convertimos en pregunta. ¿Cuál es la personalidad prevalente de los universitarios, Chimbote, 2015? Es bien simple, teniendo en cuenta que mi título era personalidad prevalente de los estudiantes universitarios, Chimbote 2015. Un detalle que he olvidado mencionar es respecto al título y respecto a la cantidad de palabras que podemos utilizar. Si bien es cierto que la cantidad de palabras no está determinado en ningún lugar para una investigación, pero sí para un artículo científico. El artículo científico dice que no pueden ser más de 15 palabras según las normas APA. Entonces, una sugerencia al momento de elaborar tu título de tu tesis, lo hagas pensando que luego te va a servir para tu artículo científico. Y entonces sería bueno hacerlo bien puntual el título, no prolongarte mucho. Hay títulos que son de media hoja, incluso, que cuando uno lo lee hay que interpretar, porque es tanta información que uno a veces no lo comprende. Debe ser bien puntual lo que tú quieres investigar. Y con esto sí terminamos nuestra presentación. Muchas gracias.